Listos. Muy bien. Vamos a continuar con la exposición del Evangelio de Mateo. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 17, versos 9 al 13. Mateo capítulo 17, versos 9 al 13. Esta, esta pequeña parte, este pequeño pasaje, eh, es la segunda parte o la parte posterior a la transfiguración, ¿sí? La que predicamos la semana pasada. Esta es la parte en donde los discípulos van descendiendo de la cima del monte con Jesucristo después de haberlo visto en gloria, transfigurado, platicando con Moisés y con Elías. Dice de la siguiente manera: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, hemos leído de nuevo una porción de tu palabra, hemos leído de lo que tú has revelado, dejado registrado en tu divina providencia para que hoy podamos leerla con libertad y tranquilidad y paz. Te rogamos que nos ayudes en nuestra mente y corazón a ver las perlas maravillosas que se esconden en estas letras, y te ruego que cada uno de los que estamos aquí podamos convertir esta lectura en una práctica, Señor, en una vivencia, que podamos ser de testimonio para otros que no te conocen y que no toman en serio tu palabra. Te ruego misericordia para mí, que soy el expositor en esta mañana, para que me ayudes a exponer aquello que está apegado al texto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como es de costumbre, la historia de la redención no está aquí escondida, sino que al contrario la podemos ver. Las profecías del Antiguo Testamento indicaban que previo a la venida del Mesías Redentor, debía de venir un precursor, ¿sí? Este es Juan el Bautista, como ya lo hemos visto en otros pasajes del Evangelio de Mateo. Juan el Bautista vino, y la dureza del corazón de los líderes religiosos de aquel momento no les permitió reconocer que Juan el Bautista era el precursor de el Mesías, ¿sí? Y este Juan el Bautista y su obra obviamente fueron desechados por los líderes judíos, y finalmente Juan el Bautista padeció a manos de todas aquellas personas que no reconocieron al Mesías. En este caso de Herodes, ¿no? Quien lo martirizó. El padecimiento de Jesús es parte del plan redentor y está anunciado acá nuevamente. Vamos a ver cómo este pasaje toma el padecimiento de Jesús, el sufrimiento de Jesús, como un asunto central en esta charla, conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Ahora, el padecimiento de Jesús es parte del plan redentor, no para dar lástima, ¿ok? Lamentablemente existen teologías enteras que se dedican a publicar el sufrimiento de Jesús para que a la gente le dé lástima, y ese no es obviamente el objetivo, sino que, número uno, es para este sufrimiento de Cristo, era para ser consistente con lo que Él es. La Biblia dice que Él es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Jesús es el Cordero sacrificado desde la
fundación del mundo. Esto es parte de su naturaleza. Entonces, digamos que el sufrimiento era parte de esto. Y el sacrificio era para sufrir, ¿sí? Sufrir la ira del Padre, ¿sí? El sacrificio era para sufrir la ira del Padre y que sus elegidos, nosotros, no tuviésemos que padecer la ira del Padre. Así que no, el sufrimiento de Cristo no es para dar lástima, es para cumplir con los requerimientos del plan redentor. Finalmente, la gloria no se alcanza si no es a través del sufrimiento. Jesucristo anticipó en el monte de la transfiguración su estado glorificado, ¿no? Les permitió a los discípulos ver durante un momento quién es Él en verdad, el Dios que es glorificado. Pero una vez lo vieron de nuevo caminando con Él tranquilamente, les recordó que para llegar a ese estado de glorificación había que padecer. Y esto es un punto bien importante que vamos a ver en este pasaje. Jesucristo merece ser glorificado porque estuvo dispuesto a padecer. Vemos esto en otra parte de la Escritura, claramente en Marcos capítulo 9, versos 9 al 13, Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6, y también pues en algunos otros pasajes en donde las referencias son parecidas. Ok, la visión y la experiencia que estos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, acaban de tener al estar presentes en la transfiguración de Jesús, es algo que cualquiera hubiese querido contar, hablar, transmitir inmediatamente, ¿sí? Yo me imagino a Pedro, más que todo a Pedro me imagino, a Juan me lo imagino más tranquilón, como reflexionando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que acabo de ver? Jacobo también como ahí conversando, pero Pedro, así como ya no aguanto las ganas de estar especialmente con Judas, ¿verdad? Para decirle lo que acabo de ver. Era Pedro como que me imagino con las ganas de contar esto, ¿no? Cualquiera de nosotros hubiese querido contar esta maravillosa visión, ¿no? Pareciera ser algo muy normal en los seres humanos el querer transmitir estas experiencias que no son comunes, ¿verdad? Pareciera ser que hay algo dentro de los seres humanos que nos impulsa a testificar. Lamentablemente muchos toman ese impulso no para testificar, sino para chismear, ¿verdad? Y ese no es el punto de esto, sino que realmente el punto era buscar la forma de testificar esta gran experiencia que habían tenido, lo cual Jesús se los impidió. Es como que Jesús les dijera, ya sé que ustedes tienen ganas de ir a contar esto, pero no lo hagan, no lo testifiquen. Y Jesús se los prohíbe no de manera definitiva, sino que les dice, cuéntenlo hasta que yo haya resucitado. Esto lo hacemos en conversaciones con los nuestros, ¿no? Lamentablemente las redes sociales también han sido, un canal perfecto para satisfacer este deseo humano de querer testificar, este deseo humano de querer contar y compartir nuestras experiencias. De ninguna manera, el chisme pecaminoso debería considerarse en este pasaje, que lamentablemente muchos están ligados a eso, ¿no? Al tema del chisme. En el pasaje anterior vimos que la transfiguración era un anticipo del estado final de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Él está hoy glorificado a la diestra del Padre. Por lo tanto, la prohibición de contar en ese momento lo maravilloso que habían visto parece que tiene que ver con el enfoque de lo que se avecinaba. Jesús no quería que sus discípulos se perdieran en lo que venía en los siguientes días, en ese momento. ¿Qué iba a suceder en los siguientes días? Jesús iba a padecer. Jesús iba a ir a la cruz. Y esto era un
asunto importante que los discípulos tenían que tener en mente. Jesús no quería que se desviaran de lo que en los próximos días iba a ser algo muy importante, los padecimientos de Cristo y su sufrimiento en la cruz. Ahora, ambas cosas son importantes en el plan redentor. La glorificación es la meta final, pero tal gloria es por medio de la cruz. Jesús parece prohibir en ese momento a sus discípulos el hablar de esta visión para que se enfoquen sin distracción en lo que va a suceder, la cruz. D.A. Carson sugiere que la evidencia más fuerte del mesianismo de Jesús, digamos, lo que finalmente iba a establecer, a probar que Jesús era el Mesías, sería su resurrección. Ese es, de hecho creemos, es el milagro central, es el evento central que le da sentido a nuestro cristianismo. Ahora, una prematura autorrevelación de Jesús, si en ese momento Jesús hubiese dicho, este soy yo en mi estado final, y lo hubiera empezado a promover de una forma directa, sin la suprema señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Los 3 días en la tierra y resucitar al tercer día. No solo fomentaría falsas esperanzas, si a partir de ahí, sin haber ido a la cruz, Jesús se presentase glorificado a todos, iba a fomentar falsas esperanzas y expectativas en muchos, y también iba a desilusionar a muchos, ¿sí? Por tanto, con estos prospectos en mente, Jesús sabía que era mejor esperar, contar esto de la visión de la transfiguración hasta después de su resurrección. Porque haría sentido. Una vez Jesús resucitado, Pedro, Juan y Jacobo empezarían a decir, ustedes lo vieron ascender al cielo. ¿Saben qué? Nosotros ya lo habíamos visto así. De verdad, sí, muchachos. Y lo hubieran empezado a contar y hubieran dicho, hace sentido. Este era siempre así, glorificado, pero por un momento tuvo que padecer como nosotros, tuvo que tomar forma humana para padecer como nosotros en la cruz. A los discípulos entonces les surge una pregunta bajando del monte. Verso 10. Ayúdame, Luis, en la siguiente diapositiva. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? De acuerdo con Malaquías 4, versos 5 al 6, los líderes judíos esperaban que Elías regresara de la tumba al fin de todas las cosas para volver a organizar todo antes de que viniera el Salvador. Elías tenía que regresar de algún lugar en donde él estuviera. Y según las creencias judías, Elías regresaría y luego los muertos resucitarían y luego sería el fin de la historia. Ese era, o por lo menos el fin de la era según la creencia judía, ¿no? Esa era la interpretación que los líderes judíos le daban a Malaquías capítulo 4. Elías acaba de aparecer en el momento de la transfiguración con Jesús. Tenemos que concluir que Jesús le explica a estos 3 discípulos que con los que estaba platicando en esta visión eran Elías y Moisés. Elías era el emblemático personaje de toda la labor profética del Antiguo Testamento. Diríamos que Elías era como el representante máximo en la mentalidad judía de todos los profetas del Antiguo Testamento. En la reflexión rabínica era el representante por excelencia de todos los profetas. Primero, por todo lo que anunció y lo que hizo en su tiempo, y segundo, por una profecía en específico. ¿Sí? De ningún profeta se dice en el Antiguo Testamento que iba a regresar tan explícitamente como de Elías. Ayúdame, ahí dice Malaquías 4, versos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese día lo interpretaban los judíos como el día final. Antes de que eso sucediera, Elías tenía que venir. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Malaquías 4:6 habla de Elías restaurando a las familias, no solamente a sus genealogías como en las tradiciones rabínicas posteriores se creía. Jesús interpreta la profecía de Elías, esta de Malaquías, en cuanto al tiempo del fin, de una manera figurativa, ¿sí? Jesús, en su interpretación de Malaquías, que eso es lo que estamos viendo en este pasaje de Mateo 17, Jesús está diciendo, Elías vino, pero no Elías tisbita, el profeta, sino que vino aquel que vino en el espíritu de Elías, en la labor de Elías, y este era Juan el Bautista. Jesús interpretó Malaquías de una manera figurativa, ¿sí? En cambio, los judíos estaban interpretando Malaquías de manera literal. Desde ahí el dispensacionalismo estaba ya empezando a hacer sus primeros tanes, ¿verdad? Se estima que Elías profetizó en los años 876 al 852 antes de Cristo, ¿sí? Unos 14, 16, ¿sí? 18 años que fue el ministerio de Elías. Realmente no fueron muchos años. Pero miren lo lejano del tiempo de Cristo que Elías estuvo haciendo su labor. Ahora, Malaquías escribe esto más o menos en el 450 antes de Cristo. Entre Elías y Malaquías habían unos 400 años de diferencia, más o menos, ¿sí? La venida de Elías se esperaba para el final de los tiempos, según la cosmovisión judía, un regreso de la tumba o del lugar de donde se encontrase. ¿Qué iba a hacer Elías cuando viniera? Iba a preparar el camino e iba a preparar al pueblo para la venida del Mesías. Esto lo predicamos un poco cuando estábamos hablando en Mateo 3, algunos de estos pasajes sobre Juan el Bautista. Y hablábamos de por ejemplo, la, la función de un heraldo o de aquellos que van a ser avanzada, ¿no? Aquellos que se adelantan a llegar a un lugar a donde el rey iba a llegar. El rey mandaba una comitiva antes a preparar el camino, a ver que en el camino el rey no tuviera ningún problema, ¿sí? Llegaban a alguna ciudad y decían, bueno, miren, les anunciamos que dentro de 2 semanas el rey va a venir. Así que todos arreglen este desorden, ¿verdad? Entonces había que limpiar la ciudad, había que preparar el palacio, había que preparar dónde se iba a quedar el rey. Entonces alguien llegaba antes a poner a todos en alarma, ¿sí? A que todos se prepararan para recibir como se debiese al rey. Esa era la labor de Elías. Esa era la labor finalmente de Juan el Bautista, ¿ok? Esto era lo que se supone Elías iba a venir a hacer antes de la venida del Mesías, quien vendría a consumar todo lo anticipado. La labor de Elías sería la restauración de todo aquello que estaba mal. Elías iba como a pavimentar el camino por donde los carros del rey iban a pasar para que no hubiese baches en el camino y que el rey no tuviese dificultad para entrar. Elías vendría antes de que el Mesías trajese juicio sobre los enemigos de Israel y finalmente el Mesías iba a liberar a su pueblo de sus opresores. Y entonces Israel iba a obtener el tan reino anhelado como en el tiempo de David. ¿Sí? Según los líderes judíos de aquel momento, Juan el Bautista no podía ser Elías. ¿Sí? Curiosamente, parecía que Juan se parecía mucho a Elías. Estuve revisitando algunas de las notas y mis exégesis de esos pasajes. Y en esta prédica hablábamos precisamente de la vestimenta de Juan el Bautista, que era muy parecida a la de Elías. El mensaje de Juan el Bautista era muy parecido al de Elías. La dieta de Juan el Bautista era muy parecida a la dieta de los profetas de aquel tiempo. Es decir, Juan el Bautista era muy parecido a Elías en muchos aspectos, ¿no? Su mensaje, vestimenta, labor. Si Juan el Bautista no podía ser Elías,
entonces Jesús no podía ser el Mesías. Esa era la lógica de los líderes judíos. Porque si Elías no ha venido, entonces no puede, este Jesús no puede decir que es el Mesías. Ni siquiera vino Elías antes que él. Por eso este pasaje es tan clave e importante para botar toda argumentación de los fariseos en ese momento, ¿sí? Y para afirmar la mente y el corazón de los discípulos. Porque miren la pregunta que hace Pedro. ¿Por qué los escribas dicen que Elías tenía que venir primero? La pregunta en algún sentido era legítima. El mismo Pedro que estaba con Jesús se preguntaba, si tú eres el Mesías y la profecía dice que tienen que enviar a Elías antes de que tú vengas, ¿dónde está Elías? Entonces Jesús está aclarando este punto. Puede ser que en ese momento, mientras bajaban de la cima de aquel monte, estos tres discípulos que acababan de ver a Elías platicando con el maestro en su estado de glorificación, Pedro tal vez también estaba preguntando, acabamos de ver a Elías, ¿ese es el cumplimiento de la profecía? Entonces, hay cierta confusión en la mente de Pedro, no sé si la pueden ver. Necesita Pedro aclarar su mente. Y Juan y Jacobo también, que no sean los que sí sabían, ¿verdad? Estaban preguntándose esto también, porque imagínense, si los judíos, los líderes judíos decían que cuando viniera Elías y cuando viniera el Mesías, era el tiempo del fin, Pedro en algún momento estaba preguntándose, o sea que estamos llegando ya al tiempo final. Había cierta alarma también en esa pregunta, ¿no? La pregunta de estos discípulos era válida en tal contexto. ¿Acaso este Elías, el que acababan de ver platicando con Jesús, era el cumplimiento de la profecía? Eso era lo que estaban preguntando. Ahora, Jesús responde a esta pregunta. Verso 11. Ayúdame, Luis, la siguiente diapositiva. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Que la profecía de Malaquías sí debe tener cumplimiento. Que es cierto lo que Malaquías profetizó. Lo que Malaquías dijo tiene que tener un cumplimiento. ¿Sí? Y ahora Jesús pasa a responder. Vamos al verso 12, a la parte A del verso 12. Mas os digo que Elías, ¿qué dice? Ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Jesús dice, Elías ya vino. Lo que Malaquías profetizó ya se cumplió. Antes de la transfiguración, Elías ya había venido. Juan el Bautista era el precursor inmediato de Jesús, enviado por Dios para preparar el camino del Mesías. Lucas pone la fecha cuidadosamente de la primera aparición pública de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3, versos 1 y 2, más o menos en el año 26 o 27, ¿sí? Cuando Jesús tenía 26 o 27 años, se estima que Juan el Bautista estaba haciendo su labor. ¿Cuándo empieza el ministerio de Jesús? Cuando él tiene 30 años, ¿sí? Entonces, Juan el Bautista se estima que estuvo haciendo su labor unos 3 o 4 años antes de la manifestación pública del Mesías. Lucas pone cuidadosamente estos detalles. El ministerio inicial de Juan el Bautista se llevó a cabo en el desierto de Judea, cerca de la región contigua al Jordán. El tema principal de su predicación, ¿cuál era? La venida, el acercamiento de la era mesiánica. Si uno lee el discurso de Juan, Juan estaba cumpliendo su labor de Elías. Estaba anunciando que el Mesías estaba cerca, a la vuelta de la esquina. El reino se estaba acercando. El bautismo de Juan. ¿Qué hacía el bautismo de Juan? Preparaba a la gente. Ahí vemos el cumplimiento de lo que decía Malaquías. Él hará volver el corazón de la gente. Cuando la gente se bautizaba, no era solo porque tenía calor y Juan les echaba un poquito de agua en la cabeza. No, la gente se bautizaba con Juan el Bautista porque entendía su mensaje.
Juan predicaba el evangelio de arrepentimiento. Estaba preparando a la gente para la venida del Mesías. Y recordemos que en ese momento los judíos practicaban el bautismo, pero los judíos solo bautizaban ¿a quiénes? A los gentiles, aquellos que habían nacido en otras tierras y que querían hacerse judíos, querían el DPI judío. ¿Qué hacían los judíos? Los bautizaban y les agregaban un montón de otras cargas legales y los convertían en lo que se conocía como prosélitos, ¿sí? Así le llamaban a los extranjeros que se nacionalizaban judíos. Y el mismo Jesús condenaba esta práctica y les decía, vosotros hacéis que los extranjeros cumplan con una gran cantidad de leyes y los hacen doblemente merecedores del infierno. Ahora, Juan bautizaba no solo a los gentiles, Juan bautizaba a los judíos. Eso era un insulto para los judíos. Nosotros bautizarnos. Los que se tienen que bautizar son otros. Nosotros ya somos hijos de Abraham. Nosotros no necesitamos bautizo. Pero Juan el Bautista decía, aquí todos tienen la barba manchada. Venga, se las voy a limpiar. Y los bautizaba, ¿sí? El bautismo en agua que él administraba simbolizaba el apartarse del pecado y ser limpios. Y era una preparación para la venida del Mesías. Su bautismo preparaba a la gente para algo nuevo, ya que los judíos solo bautizaban, como les dije, a los gentiles. Era un bautismo de agua únicamente como preparación para el bautismo supremo o mesiánico, ¿no? La misma palabra nos dice que Juan decía, yo os bautizo con agua, pero viene uno que os bautizará con fuego, es decir, aquel que los hará completamente partícipes de lo que él es y hace. La capacitación que Juan el Bautista proveyó a sus discípulos incluía la oración, ayunos frecuentes, pero también debe de haberles enseñado mucho a sus discípulos sobre el Mesías. De hecho, algunos discípulos de Jesús primero fueron discípulos de Juan el Bautista. ¿Sí? Se cree que Andrés había sido primero discípulo de Juan el Bautista y cuando el Mesías se manifestó, Juan el Bautista dejó ir a Andrés para que éste fuese a ser discípulo de Jesús. Y años más tarde había discípulos de Juan el Bautista predicando acerca de Jesucristo. Algunos comentaristas dicen que el mismo Apolos, que aparece en una de las cartas de Pablo, él era un buen versado judío de Alejandría en Éfeso. Él también había sido influenciado o tal vez había sido discípulo de Juan el Bautista. Jesús expresó el franco aprecio que él tuvo por Juan el Bautista y la obra que hizo. Las palabras de Jesús en alguna medida inmortalizan a Juan el Bautista y su obra. De los hijos de mujer, nadie es mayor que Juan el Bautista. Y este fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Los evangelios dicen que Juan el Bautista fue muerto a causa del deseo de venganza de Herodías, a quien Juan había denunciado por su pecado, por estar viviendo con la mujer de su hermano. Kenneth Gentry Jr. lo describe así. Ayúdame, Luis. El último profeta de la era del Antiguo Pacto era Juan el Bautista. El verso 13 nos confirma que Juan el Bautista es identificado en la historia de la redención como aquel Elías que había de venir a preparar el camino del Mesías. Dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Una vez Jesús confirma que Juan el Bautista vino como aquel Elías que la profecía anticipaba, ahora pasa a decirles lo que es importante. Bueno, sí, los escribas dicen que Elías tiene que venir primero. Pedro estaba confundido. ¿Cómo es esto entonces? Entonces Jesús le aclara, tranquilo Pedro, Elías ya vino, vos mismo lo conociste y era Juan el Bautista. Una vez eso aclarado, entonces, si Elías ya vino, si Juan el Bautista
vino en el espíritu y labor de Elías, entonces este Jesús era el Mesías. Se cumple la profecía. Entonces Pedro hace así las manos y dice, bueno, esto se va a poner bueno. A este Mesías va a derrocar a Herodes, va a tomar el trono y yo voy a ser el ministro, el alcalde, qué sé yo. Pedro empieza a imaginarse que va a ser uno de los cercanos del nuevo rey. La mala noticia para Pedro era que el reino de Jesús se iba a establecer por un camino diferente. Dice el verso 12, en la segunda parte, ayúdame Luis, dice, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús no estaba hablando de tomar una especie de poder político y preeminencia y protagonismo de manera militar. Podemos observar de nuevo que el centro del mensaje en esta escena es Cristo y su padecimiento, su sufrimiento. A partir de este momento, Jesús comenzaría a anunciar varias veces su muerte. Jesús, una vez ya revelado después de la transfiguración, después de probarle a sus discípulos todo lo que era capaz de hacer, de sanar enfermos, de predicar, de enseñar, una vez le ha probado esto a sus discípulos, les ha probado que las profecías se cumplen, que Él está cumpliendo con lo anticipado siglos antes. Una vez Jesús está en esta posición en donde sus discípulos entienden desde la historia y desde lo escrito, profetizado, que Jesús es el Mesías, entonces los discípulos están listos para empezar a entender lo paradójico del evangelio. La gloria y el triunfo de Cristo se van a alcanzar por medio de su muerte y su sacrificio. Esto es un concepto muy difícil de entender en la mente de los discípulos en ese momento. Hoy para nosotros no es tan complicado porque lo escuchamos a cada rato, lo vemos a cada rato, nos predican de esto a cada rato, pero intenten ponerse en las sandalias de los discípulos de ese momento. ¿Cómo es posible que éste diga que es Rey Mesías y que es Dios en carne y va a ir a morir y a sacrificarse? No hay conexión entre estos dos puntos, de acuerdo a lo que ellos están pensando. A partir de este momento, entonces Jesús, cuidadosamente, en momentos claves, lo vamos a ir viendo en la predicación de Mateo, que de repente Jesús les vuelve a anunciar, recuerden, voy a ir a Jerusalén a padecer. Recuerden, voy a ir a Jerusalén a morir a manos de los líderes judíos. Y Jesús empieza a repetirlo algunas veces. ¿Por qué? Porque su muerte y su resurrección en la cruz es el punto más álgido de todo el drama redentor. De hecho, es el punto más alto de la historia humana, ¿sí? Es el punto más importante en la historia humana. Y esto es bien importante que lo entendamos. Jesús sabía que sus discípulos iban a tener problema de entender lo paradójico de su obra, ¿sí? Jesús sería glorificado por medio del sacrificio. Esos son dos puntos que parecen desconectados. Y por eso es que el evangelio es una paradoja, porque Él es el Rey de Gloria, pero al mismo tiempo es el Cordero inmolado. No existe uno sin lo otro. Tenemos que entender que este es el camino que está diseñado desde antes de la fundación del mundo. No sé si se recuerdan de la película de las Crónicas de Narnia, cuando Aslan el león, quien simboliza a Jesús en esta serie de libros de C.S. Lewis, Aslan el león ofrece ir voluntariamente al altar, a la mesa de piedra, para pagar por la traición de Edmund, ¿sí? El niño que era traidor. Y
la bruja lo sacrifica. Luego las niñas Susan y Lucy llegan a abrazar el cuerpo muerto de Aslan en la mesa de piedra, ¿no? Y de un momento a otro, donde yacía el cadáver de león, el altar de piedra se parte y Aslan resucita. Y Aslan les explica a las niñas. Dice, si la bruja hubiese interpretado correctamente el verdadero significado del sacrificio, ojo, si la bruja hubiese interpretado correctamente el verdadero significado del sacrificio, esto sería de otro modo. Y dice Aslan, cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición alguna es ejecutada en lugar de un traidor, el altar de piedra se romperá y la muerte misma dará marcha atrás. Por eso es que Jesús puede ser glorificado, porque el poder del sacrificio de una víctima inocente en favor de los traidores es tan poderoso que la misma muerte da marcha atrás. Y cuando la muerte ya no se interpone, entonces aquel que no tenía culpa alguna, pero ofreció voluntariamente su vida, tiene vía libre para resucitar y ser glorificado. Esa es la forma en la que funciona el sistema del evangelio. ¿Sí? Y esto es lo que Jesús está explicando a sus discípulos. Apliquemos esto. Hay algunas aplicaciones que yo quiero extraer. La primera aplicación es, ayúdame Luis, Cristo yendo con nosotros o caminando con nosotros. Miren lo que escribe Matthew Henry en su comentario. Debemos descender del lugar en el que hemos tenido a solas comunión con Dios, si hemos de cumplir con las tareas de cada día, y nunca debemos ir a ningún lugar al que no podamos llevar con nosotros a Cristo. Astutamente, me gusta cómo Matthew Henry toma la imagen de los discípulos y Jesús caminando de la cima del monte hacia abajo, ¿no? Y Matthew Henry dice, aquí hay dos momentos. El momento de la revelación en la cima del monte, ¿no? Un momento glorioso, de mucho temor, como lo explicamos aquel día, ¿no? Una escena inolvidable, ¿no? Un asunto que de verdad nos inspira, qué sé yo, un momento que a veces parece hasta indescriptible, ¿no? Ese es un momento con Jesús, es un momento maravilloso. Pero luego está este otro momento en donde Jesús ya no está glorificado, ya no hay una voz que salga de la nube, está vestido como nosotros y va caminando normalmente. En ambos momentos, ¿sí? Jesucristo está con nosotros. Me gusta mucho cómo Matthew Henry ve esa escena y dice, bueno, tenemos que entender que Cristo está en ambos momentos. Para empezar, se supone que todo cristiano debiese tener un tiempo de devoción, ¿sí? A solas con Dios, un momento de alabar a Dios, un momento de leer la palabra, de orar. Y no sé si ustedes lo han experimentado, ¿verdad? Pero a mí me ha sucedido que hay momentos de verdad a solas, yo ahí en esa oficina, postrado, dándole gracias a Dios, leyendo la palabra, viendo algunas cosas en la Biblia que wow, eso yo nunca lo había visto, ¿verdad? Qué maravilloso. Y entonces uno tiene un momento como que estuviera en la cima de un monte, ¿no? Con Jesucristo. Pero ese tiempo de devocional propio se termina. El cristiano no es un espiritualoide que está todo el tiempo orando, todo el tiempo leyendo la Biblia, todo el tiempo teniendo algún tipo de experiencia espiritual, ¿no? El cristiano termina esos tiempos de devoción
y va a trabajar, va a hacer, ¿no? Los momentos de devoción con el Señor son de mucha satisfacción, de reposo, de consuelo para el alma, porque son también para conocer más a Dios, porque nos ha dado vida, como que estuviésemos en la cima de este monte. Pero hay un momento en donde los cristianos terminamos esos momentos espirituales y vamos a trabajar. La fe del cristiano le demanda ir a trabajar. El trabajo es un principio cristiano. Y aunque el tiempo devocional debe llegar a su fin, eso no significa que nuestra conversación o nuestro tiempo con el Señor termina. Al contrario, el Señor sigue con nosotros incluso cuando vamos a laborar, a trabajar. Dice Mateo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Sí? El cristiano debe entender esto. El puritano Richard Baxter, el pastor reformado, escribe sobre esto en un pequeño libro que se titula Cómo pasar el día con Dios. Para el Día del Padre le envía a los padres de esta congregación un pequeño PDF para que pudieran leer este librito. Y él escribe, Richard Baxter, ayúdame con la siguiente diapositiva, Luis, dice, no hagas tu propósito, recuerda, tu propósito último, y cuando te dispongas para tu día de trabajo o emprendas cualquier actividad en el mundo, que la santidad al Señor esté escrita en vuestros corazones con todo lo que hagan. No hagas ninguna actividad sobre la cual no puedas dar derechos a Dios y di verdaderamente que Él te ha establecido en ello, y no hagas nada en el mundo para ningún propósito último que no sea agradar, glorificar y disfrutar de Él. Hacedlo todo para la gloria de Dios. El Cristo que fue revelado en la cima del monte es el mismo Cristo que viene caminando con ellos tranquila y naturalmente. El Jesús y el Dios que encontramos en nuestra soledad, a la hora de orar, a la hora de leer la Biblia, es el mismo Jesús que nos acompaña en los momentos difíciles del día, cuando vamos en el carro, en el tráfico, cuando tenemos que solucionar algún tipo de problema. Otra aplicación que me gusta mucho a partir de este pasaje que hoy hemos predicado es lo que yo titulo Entendiendo la Escritura, ¿sí? Porque los líderes judíos habían leído y de hecho los líderes judíos habían enseñado la profecía de Malaquías. Ellos habían leído en algún momento Malaquías 4, versos 5 y 6. Lo habían enseñado en la sinagoga. De hecho, me metí ahí a algunos sitios de internet de algunas sinagogas de hoy en día. Busqué comentarios de algunos rabinos de hoy en día y ellos claramente enseñan Malaquías, leen Malaquías con otros, enseñan lo que Malaquías dice y profetizó, pero no supieron reconocer cuando lo que Malaquías escribió tuvo cumplimiento. Les pasó frente a sus narices Juan el Bautista y es como que les hubiese pasado frente a sus narices Elías y no lo reconocieron. Y si no reconocieron a Elías, no reconocieron al Mesías. Juan el Bautista estuvo frente a ellos mismos en el espíritu y labor de Elías y no lo reconocieron. Debido a esto no reconocieron a Jesús. Asimismo nosotros debemos abrir bien nuestros ojos cuando estemos leyendo la Biblia y entendamos, número uno, cuándo tuvo cumplimiento aquello que fue anunciado en la Biblia. Y dos, que entendamos cómo podemos aplicar correctamente lo que leemos en la Biblia. Una señal de madurez cristiana, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es una verdadera señal de madurez cristiana? Es cuando una persona se encuentra en determinada situación, problema o circunstancia e inmediatamente puede hacer una conexión en su mente de lo que la Biblia dice que puede aplicar allí. Les voy a poner un ejemplo. A mí me dicen, William, tenés que hacer más ejercicio.
pasas sentado todo el día trabajando. Levántate, aunque sea 20 minutos diarios, aunque sea esto y lo otro. Entonces, en contra de mi voluntad y mi carne, ¿no? Me voy a poner mi ropa para hacer ejercicio, me estoy poniendo mis tenis y de repente me recuerdo de aquel verso que dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Me quito todo y regreso a sentarme. Nah, son bromas. El punto es que tengo que aprender en cualquier situación en la que estoy, cómo aplicar algo que en mi mente he leído en la Biblia. Una señal de verdadera madurez cristiana es aprender a reconocer en nuestras circunstancias lo que la Biblia dice. Y que no nos pase como a estos judíos, que leyeron Malaquías, pero no vieron en ningún lado el cumplimiento de Malaquías. Pedro dice, esto dice Malaquías, ¿dónde está el cumplimiento? Jesús le explica y Pedro lo entiende y lo aplica. Eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer. Yo les contaba esa experiencia de estar en el ministerio público, ¿no? Que me mandaron a llamar, a hacer una junta conciliatoria y el señor que estaba ahí del ministerio público a las dos partes nos dice, miren, los he llamado para que piensen bien si van a seguir adelante con este juicio. Porque si siguen adelante con este juicio, les digo, va a ser un gran problema. No van a parar hasta que esto termine. Los van a estar llamando, van a haber audiencias, lo vamos a pasar a un juez, van a gastar mucho dinero, esto y lo otro. Y estando ahí, me recuerdo de aquel pasaje en el Sermón del Monte que dice, antes de llegar con el alguacil, ponte de acuerdo con tu adversario, no sea que después te exponga ante el juez. Yo era la parte demandante, yo no era el demandado. Pero dije yo, esto aplica acá. Y le dije a mi abogada y le dije a la parte que estábamos demandando que aquí termine. No vale la pena seguir eh, trabajando por esto. Ya se había perdido la causa por la que estábamos peleando todos y le dije, bueno, terminemos acá. Les cuento esto porque ayer me encontré a esa misma abogada ahí en Miraflores. Eso pasó hace 5 años, creo yo, hace 5 años. Yo le digo, abogada, ¿cómo está? Qué gusto verla, esto y lo otro. Y me dice, no se imagina, me dice, todavía seguimos. En el caso del que usted se retiró, todavía seguimos con otras personas. Mañana, el lunes tenemos audiencia, esto y lo otro, y que van a ligar a proceso a no sé quién y no sé cuánto. Y me dijo, así como quien dice, ¿sabe usted que se retiró? Y no hay modo que ese caso termine. Yo dije, gloria a Dios que en ese momento me recordé de ese pasaje para liberarme de esas cosas. Y en la vida nos vamos a encontrar con eso, que no nos pase lo de los judíos. Llevamos 2023 años y ellos siguen esperando el cumplimiento de Malaquías 4. Les pasó frente a sus narices el cumplimiento y no lo vieron. No es posible que nos pase lo mismo. Cada vez que leas tu Biblia y vayas a vivir la vida, recuerda que lo que tú lees en la Biblia y lo que vives tiene relación. Y tienes que aprender a conectar el texto con tu vida diaria. Amén. Y por último, la última aplicación que quiero recordar, porque esto es muy constante en varios pasajes, el sufrimiento del cristiano. Jesús dice, si Juan el Bautista sufrió al obedecer al Señor, lo hizo como precursor de Cristo. Luego Jesús mismo, en obediencia al Padre, también sufrió. Algunos comentaristas dicen, ¿cómo puede el cristiano creer que se va a zafar, que se va a salvar del sufrimiento? Si su propio maestro lo sufrió, es muy probable que el cristiano también lo padezca. En algún punto de la vida, mis hermanos, debemos recordar de nuevo que el sufrimiento, la incomodidad nos va a llegar.
y debemos afrontarlo con valentía, con esperanza. Porque si nuestros predecesores en esta fe padecieron, si el mismo Señor Jesucristo padeció, hemos de nosotros hacerlo también. En cierta manera, nos identificamos con nuestro Señor en su sufrimiento. Sabemos que sufrimos tan solo en una pequeña medida de todo lo que Él padeció. Nos da a probar un poquito de todo lo que Él padeció. ¿Sí? Recuerdo cuando yo empezaba a intentar comer picante en la comida, chile. Mi papá era alguien que le encantaba comer con picante, ¿no? Cuando comíamos, qué sé yo, papas fritas, echaba ketchup y le echaba chile, ¿verdad? Y la ketchup ya no era roja, sino que era verde, ¿verdad? De tanto chile que le echaba. Entonces me decía, empezá a intentar, empezá. Yo decía, no, ¿cómo duele? Aunque sea un poquito. Él ya estaba acostumbrado, ¿no? Y yo empezaba a participar un poquito de eso. Hoy ya no como porque me hace mal, ya me arruinó el estómago. Pero esto es lo que estamos viendo acá. Jesús dice, el padecimiento supremo, yo lo voy a padecer por ustedes. Aprendan en tan solo una medida lo mucho que yo padecí por ustedes. Jesús padeció por nosotros y por eso es que Él merece ser glorificado, porque Él estuvo dispuesto a padecer. Y recordemos que el cristiano no va a entrar al reino de los cielos si no es a través de muchos padecimientos. Esos padecimientos no nos deben de quitar el gozo. Esos padecimientos no nos deben apagar el alma. Esos padecimientos, al contrario, deben darnos esperanza. Amén. Pongámonos de pie.